Es momento de presentar la cuarta conferencia de esta tercera jornada preparatoria, titulada Servicio Inclusivo al Ciudadano. Nuestra conferencista ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciada en Enfermería, magíster en Salud Comunitaria con mención en Materno Infantil y Población por la Universidad Cayetano Heredia. Es magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Estudios concluidos de doctorado en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Graduada del Programa de Entrenamiento en Salud Internacional de la Organización Panamericana de la Salud, con énfasis en políticas de salud, género, promoción y protección social en adolescentes y juventudes. Tengo el grato honor de presentar a la doctora Liliana La Rosa Huerta. Bienvenida, doctora. Muy buenos días a todos, estimados amigos de la SUNAR. Quiero hacerles un cordial saludo a las autoridades. He escuchado las distintas menciones al conjunto del país, así es que les hago llegar un cordial saludo y mi agradecimiento al doctor Carlos Castillo, al superintendente, por darme la oportunidad de tener este breve intercambio. Bien, en primer lugar, yo reflexionaba sobre esta solicitud de diálogo y pensaba, bueno, ¿qué significa incluir? Gran pregunta que nos lleva al debate más de coyuntura, ¿verdad? Un país donde históricamente hemos tenido amplios sectores en exclusión, tenemos hoy una profunda confrontación sobre nuestras propias raíces, nuestra estirpe y aquello que aceptamos que somos. Y cómo eso que aceptamos que somos nos permite tener un radar para innovar en la gestión pública. Yo felicito el concepto de este evento porque habla de innovación y necesitamos una gestión pública a la altura de un país que es megadiverso. Un país que después de Bolivia reúne la mayor cantidad de población indígena. Nosotros tenemos 55 pueblos originarios registrados. Tenemos una población además afro importante en 9 sectores de la costa. 51 de los 55 pueblos originarios, 51 están en la Amazonía, 4 en el mundo andino y además hoy muy presentes en el conjunto del país. Entonces estamos hablando de un país que históricamente se ha ido construyendo sobre la exclusión, se ha ido construyendo sobre nociones que han puesto fuera de la gestión, fuera de las prioridades a grandes sectores de nuestra peruanidad. Eso significa que el reto para modernizar la gestión pública y modernizar la SUNAR, pensando en la inclusión por justicia social de estas poblaciones, es un reto muy grande, porque ¿qué imaginarios tienen nuestros pueblos originarios sobre los registros públicos, sobre la relevancia de los registros públicos? ¿Qué imaginarios tienen nuestros pueblos originarios sobre los mecanismos para que sus propiedades, para que su tierra sea reconocida, sea registrada? ¿Cuáles son las formas culturales que toman los registros para ellos? Son preguntas que nos tenemos que hacer para pensar en la inclusión social. No es tan solo operativo, tiene que versarse en un protocolo posterior y en documentos, ¿verdad? Pero es muy importante que todos tengamos una aproximación de celebración de nuestra diversidad cultural, de respeto a la diversidad cultural, pero también de trabajar desde esa diversidad cultural en la gestión pública. Y eso anota especiales dificultades, pero también especiales retos para todos nosotros. Entonces, la primera cosa que yo les pregunto, ¿no? Les planteo como reflexión es, ¿cuál es el imaginario social sobre registros públicos que tienen nuestros 55 pueblos originarios?
cuál es el imaginario social que ha devenido en nuestro país el tema de la propiedad. En un país donde la formalidad y las formas no están instaladas en toda su extensión. ¿Cómo podemos generar una superintendencia inclusiva? Pensando en nuestra diversidad cultural, pensando en nuestra diversidad humana, que tiene que ver pues con este modelo biomédico histórico que habla de las discapacidades. Para pasar de ese modelo biomédico histórico a un modelo social, necesitamos también repensar nuestras prácticas. Entonces, repensémosla frente a la diversidad cultural, repensémosla frente a la diversidad humana expresada en esta mirada sobre las discapacidades, cómo se adaptan nuestros servicios. Hablar de discapacidades no solamente es hablar de rampas, o no solamente es hablar de lenguaje para ciegos, no solamente es hablar de lenguaje para sordomudos. Necesitamos una extensión mayor de visión sobre las diversas discapacidades humanas. Hace unos años, les cuento, fui parte de una evaluación de la Unión Europea de un proyecto de inclusión social en Bolivia. Para mi sorpresa, Bolivia cuenta con una ley por la cual las personas trans pueden registrar su género. Y todo cambia cuando lo registran. Cambia el certificado de nacimiento, cambia el de salud, cambia su aseguramiento de salud, cambia sus certificados de colegio, sus certificados universitarios con su nuevo nombre. Y por supuesto el sexo que escribe, ¿verdad? Entonces, eso existe acá al costadito, en Bolivia. Acá al costadito hay una política inclusiva que nos está diciendo a nosotros los modernos peruanos: ¿cuándo van a avanzar ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para incluir de verdad? Para incluir con justicia social los derechos de todos. Y ellos son seres humanos, ellos tienen derechos, y tienen derechos que el país, el Estado moderno, el Estado laico, el Estado republicano de igualdad de derechos para todos no está reconociendo. Cómo el servicio público puede avanzar en esos derechos, en reconocer esos derechos, en respetar esos derechos, en generar una cultura inclusiva, aun cuando la ley todavía no existe. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos tener iniciativa, podemos generar una cultura de respeto, podemos generar un espacio nuevo para esa agenda de políticas que queremos instalar. Yo creo que sí. Yo creo que no se generan políticas, y esto es ciencia política básica, y seguramente ustedes manejan el concepto. No se generan nuevas políticas si no se genera una nueva cultura. La cultura es la base de la generación de nuevas políticas, como el desarrollo del conocimiento es una de las bases de la generación de nuevos derechos humanos. ¿Me explico? Si no tenemos una cultura de reconocimiento de la diversidad sexual, no vamos a poder generar políticas para la diversidad sexual. ¿Por qué si lo pudieron hacer en el gobierno de Evo, tan acusado de machista, tan acusado de homofóbico? ¿Por qué sí pudieron hacer esa ley? Y en el Perú moderno, en el Perú, digamos, aparentemente con mayor amplitud de afirmación republicana, eso no se puede hacer. ¿Por qué allá sí? ¿Por qué allá sí cambiaron una constitución y reconocieron a los pueblos originarios y se hicieron llamar un país multicultural? Y eso atraviesa la educación, atraviesa la salud, atraviesa el conjunto de servicios públicos. ¿Y por qué en el Perú no se ha podido hacer eso? ¿Por qué han podido hacer políticas que ahí tienen más atraso, políticas de inclusión de las personas con discapacidades, pero tienen el debate de pasar del modelo biomédico al modelo social de la inclusión de estas personas? ¿Por qué estamos en este nivel de discrepancia entre el aparente gran desarrollo de nuestra modernidad republicana
con estos niveles tan altos de exclusión de amplios sectores de nuestro país? ¿Por qué recién en nuestro país se puede elegir por el apellido de la madre cuando esto es una práctica aquí al lado en Brasil? ¿Por qué suceden estas cosas todavía en el Perú? ¿Por qué las políticas inclusivas para la mitad de la población, que somos nosotras las mujeres, siguen siendo todavía políticas tímidas, políticas donde la afirmación de la ciudadanía femenina sigue siendo todavía inicial, todavía básica? Los temas de acoso, los temas, porque eso tiene que ver con la inclusión, cómo hacemos un servicio público al interior y frente a la ciudadanía que realmente sea inclusivo. Yo quiero proponerles esas preguntas. ¿Cómo está pensando la SUNAT su aporte al país en relación a esta gran diversidad humana y a esas diversas formas de exclusión social, que tienen que ver con lo étnico, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con las discapacidades, que tienen que ver con la diversidad sexual y que tienen que ver con la inequidad de género? Son diferentes dimensiones de la exclusión de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Y aquí yo tengo, digamos, dos niveles de reflexión que les quiero plantear. Cómo la SUNAT reflexiona hacia adentro, hacia sus prácticas institucionales, la inclusión social, como, por ejemplo, creo yo, los servicios públicos se estructuran para constituir como un patrón de cambio social, como un patrón de cambio cultural. Si tú llegas a la SUNAT y encuentras personas con discapacidades que te acogen como anfitriones, que te pueden informar y orientar, que son personas que están desempeñando una función pública, siendo ellos incluidos a partir de su discapacidad. Si tú llegas a la SUNAT y eres sordomudo y encuentras anfitriones sordomudos que te pueden ir orientando a llegar al servicio que requieres. Si tú llegas a la SUNAT y eres machiguenga y tienes dificultades con tu español y puedes tener un traductor en machiguenga para que te oriente, aunque sea por teléfono, aunque sea no en el momento, sino un listado de voluntarios que orientan en machiguenga, que orientan en achánica, que orientan en chapra, en fin, que tienen esa posibilidad de hacer un servicio inclusivo para aquel ciudadano que requiere una atención y que lo que encuentra es una institución occidental, una institución alejada de su propia lengua, alejada de su imaginario, que no entiende su imaginario y que muchas veces sanciona su imaginario, ¿no? Que tú vienes con tus ideas de propiedad colectiva, tú vienes con tus ideas de tenencia, que no son acogidas dentro de la SUNAT porque no se comprende tu propio imaginario y no tienes quien traduzca tu imaginario. Entonces, yo creo que áreas de innovación en la gestión pública tiene que ver con la instalación de patrones de inclusión. Si tú vas a la SUNAT y encuentras personas que pueden generar espacios de empatía, tú dices, bueno, yo soy una persona que nunca he visto en un servicio público una persona trans que esté atendiendo. Y por tanto, pienso que los trans son solamente personas que se dedican a tareas no públicas, a tareas donde se les invisibiliza. Si nosotros creásemos nuevas formas de políticas inclusivas en la captación de recursos humanos, en nuestras instituciones, que permitiesen a la gente sentirse identificados o abrirse la mente a partir de constatar que esas personas históricamente puestas de porteros, históricamente puestas
en dedicaciones de segundo orden o invisibilizadas en sus espacios, o esos servicios que tú siempre soñaste, pero que nunca se comenzaron a dar, nunca se brindaron, que nadie hablaba quechua, que nadie entendía lo que mi mamá, mi papá estaban queriendo decir, que nadie podía aclarar el tema del apellido y la historia del abuelito, porque no había cómo traducirlo en ashánica, ¿verdad? Esos servicios que eran imposibles de encontrar en un espacio público, que hoy se puedan encontrar. Si eso sucede, ya inició el cambio, ya se inició el proceso de inclusión social. Yo les quiero contar, en el MIDIS, un día estaba conversando con el director del programa País, un vicealmirante, retirado de la Marina de Guerra, y me decía, yo tengo mucha pena, ministra, porque los que han diseñado los tambos, los que han ubicado el espacio donde se ponen los tambos, ustedes conocen los tambos, son servicios públicos donde se juntan todos los ministerios y servicios para que la ciudadanía pueda ir por lo menos una vez al mes. Entonces, allí están todos los servicios, la ciudadanía se organiza y vienen de los distintos sitios, vienen por los afluentes o vienen por los cerros, vienen por distintos sitios y una vez al mes tienen pues sus servicios públicos completos en ese tambo. Y algunos servicios públicos se instalan de forma definitiva. Bueno, las personas que deciden dónde queda el tambo, que generan ese espacio, que articulan ese espacio para la instalación del servicio, que viene a ser casi la única infraestructura del Estado que está puesta en medio de los Andes, en medio de la selva, en medio de las zonas más aisladas y que permite que el Estado se haga presente. Son personas de la comunidad, son líderes comunitarios que llegan a relacionarse con alcaldes, llegan a relacionarse con las personas de los programas sociales del MIDIS y gestionan ese procedimiento. Pero son personas normalmente que no tienen secundaria completa, que apenas han llegado al 4º año de primaria, que es lo que se ofrece en educación en sus pueblos. Entonces son personas que terminan al lado del arquitecto diciéndole, no, aquí este piso no está bien, aquí tiene que tener cuidado porque antes se depositaba basura, o aquí esta es una zona del ganado, aquí cuando cae la nieve se empoza. Son las personas que orientan la construcción, son las personas que están en todo el proceso de instalación del tambo. Pero a la hora que se aprueba la contratación, esta persona queda excluida del proceso. A pesar que es la que sabe el idioma, a pesar que es la que ideó el proceso, a pesar que es la que tiene una idea de los indicadores que se podrían ir generando para tener productos específicos de los servicios de gestión del tambo, a pesar de ser la persona de repente más entusiasta, no puede ser incluida como servidor público del MIDIS y queda excluido. ¿Por qué? Porque no tiene la secundaria completa. ¿Hay alguna norma que impide tomar una persona con esas características en el servicio público? No, la norma la inventamos nosotros y ustedes, la mayoría son abogados. Ustedes saben que las normas que inventamos las podemos desinventar y podemos ser suficientemente innovadores, respetuosos de los derechos fundamentales e inclusivos si queremos. Entonces nosotros en el MIDIS, ¿qué hicimos? Le cambiamos los términos de referencia y dijimos, sí, lo importante es que sea comprometido, lo importante es que lea y escriba en español, lo importante es que sepa las operaciones fundamentales, entonces no le pusimos ya un estándar de tercero, de primero, de segundo, de primaria, sino cosas fundamentales que tenía, competencias fundamentales que debía tener la persona y habilidades, lo que le permitían ser parte de la gestión pública. Entonces, estos elementos se tienen que pensar al interior y son zonas ciegas. Muchas veces lo que hace el administrador es replicar lo que ya se venía haciendo y no genera espacios de inclusión social, no genera estos elementos de afirmación positiva que permitirían ser más inclusivos e ir construyendo esa nueva cultura que el país necesita, esa nueva cultura de la inclusión social. Imagínense ustedes que tuviésemos, como en Estados Unidos,
los voluntarios multilingües. Usted es coreano, usted llega al servicio de salud, nadie le entiende nada, usted habla un inglés malo, entonces, ¿qué hacen? Espérese, voy a sacar mi lista de coreanos de acá, del estado, y usted va a hablar con uno de ellos, con el que esté libre, y ese nos va a traducir todos los problemas que usted tiene, y nosotros vamos a poder atenderlo. ¿Ustedes se imaginan que eso existiera en el Perú? ¿Qué están haciendo con eso? El momento que ustedes tengan un traductor en machiguenga para los machiguengas, ese día la gente va a decir, miren, este es mi país, este es mi servicio, este es mi estado, este estado reconoce mi lengua, este estado le interesa que mi abuelito explique todo lo que quiere explicar, este estado le interesa entenderme, está generando condiciones para la inclusión social. Necesitamos además mirar, hacer que la gente mire aquello que nosotros estamos planteando como reflexión. Si nosotros estamos hablando de inclusión, estamos hablando de un servicio inclusivo, estamos hablando de cambiar culturas. ¿Qué oportunidades tienen las mujeres en la SUNAR? ¿En qué niveles están las mujeres en la SUNAR? ¿Qué niveles de decisión toman las mujeres en la SUNAR? Hagan ustedes una evaluación de sus espacios regionales y del espacio nacional. ¿Cuántas mujeres hay en la toma de decisiones? ¿Hay paridad? ¿Cómo está avanzando el rol de la mujer en la SUNAR? Hagamos juntos una pequeña reflexión sobre la diversidad sexual en la SUNAR. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha incluido a las personas lesbianas, gays, trans, travestis allí en la SUNAR? ¿Cómo están? ¿Son visibles? ¿Tienen su espacio y tienen un espacio de respeto? ¿Tienen un espacio de posicionamiento? ¿Tienen un espacio de cambio cultural interno como institución? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la inclusión de las personas afro en la SUNAR? ¿Tienen su espacio, tienen su rol, tienen un buen posicionamiento o se les contrata para lo clásico que se le contrata a las personas afro? ¿Cómo estamos con las personas enanas, de baja talla, en la SUNAR? Las personas ciegas, las personas sordomudas, ¿qué presencia tienen en la SUNAR? ¿Qué oportunidades tienen de ser incluidos en el servicio público y de manifestarse, no solo por la cuota? Bueno, cuota para LGTBIQ no hay, pero inventémosla juntos. Si están hablando de pensar fuera de la caja, de generar innovación social, de generar innovación en la gestión pública, bueno, hagámoslo de verdad. Preguntémonos de verdad cómo están esos elementos presentes en la gestión interna de la SUNAR. Y tracemos indicadores de gestión interna para que esa nueva cultura brille en la SUNAR, para que esa nueva mirada de un país realmente democrático, de un país donde el Estado es garante de derechos desde adentro de sus servicios, no solo hacia la ciudadanía, sino que sea de verdad ejemplo de garante de derechos dentro de la forma de proveer los servicios públicos. Creo que una revisada sobre eso sería muy positiva y la sugiero. Estas son reflexiones que en mi etapa de ministra se acrecentaron muchísimo, porque las exclusiones son brutales. Una vez llegué a Cusco y con mucho orgullo el gobernador me decía, en la obra que estamos haciendo en el río, donde estamos haciendo las defensas ribereñas, tenemos 200 personas sordomudas. 200 personas sordomudas. Mira qué interesante. Yo quise conocer, fui, y las 200 personas sordomudas estaban ahí todas trabajando y tenían un coordinador que era también, que era hijo de sordomudo, un ingeniero. Y me puse a conversar con él y me dijo, mira, no sabes lo que es ser hijo de sordomudo. Mi papá y mi mamá son sordomudos y yo los he tenido que defender desde que tengo 5 años de edad, desde que tengo uso de razón. Y
Para mí, por supuesto, y supongo que para ustedes también, esto es una cosa inimaginable, porque uno no se puede poner en los zapatos del otro si es que no reconoce la alteridad del otro y no está cercano a su realidad. Le pedí que me cuente y me decía la cantidad de engaños, cómo los timan, cómo les mienten, cómo la sociedad se burla de las personas sordomudas, que él había visto desde pequeño, lo mantenía en una situación permanente de indignación y por eso él había constituido una organización con todos los sordomudos y por eso él había peleado porque exista la cuota para las personas sordomudas en esa obra y se había aliado con otros hijos de sordomudos que estaban en la misma batalla. Entonces, él decía, mira, eh, acá en esta obra pedían secundaria completa. Para ser picapedrero pedían secundaria completa. Para poner las piedras en su lugar, secundaria completa. Dime tú, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hace tener secundaria completa o no tenerla si tu labor va a ser una labor operativa, una labor que obedece las orientaciones del ingeniero o el arquitecto y tú aprendes y no tienes por qué ni siquiera ni sumar, ni restar, ni siquiera hablar, son sordomudos, o sea, por Dios. ¿Qué diferencia hace tener secundaria completa? El Estado pide secundaria completa, me decía este ingeniero, y el Estado no ofrece educación inclusiva. ¿Cómo puede pedir secundaria completa a personas sordomudas si no hay escuelas de secundaria para personas sordomudas? No hay oferta de gestión, desde la gestión educativa pública para personas sordomudas en términos masivos, que además son personas pobres, la mayoría de ellos. Hay colegios especiales, hay muy poca oferta en provincias especialmente. Entonces conversábamos sobre cómo hay que pensar fuera de la caja y generar nosotros mismos oportunidades de inclusión social. Y pensarla juntos, pero pensarla con la gente que la sufre, con la gente que vive la exclusión. Porque pensarla desde el escritorio, lindo, limpio y con su cafecito, ¿verdad? Es no entender. Necesitas acercarte, escuchar el dolor, tocar el dolor y buscar juntos formas de inclusión social. Y el país no se ha dedicado a eso. Por eso me conmovió muchísimo cuando el doctor Castillo me dice, vamos a hablar de servicios públicos innovadores e inclusivos. Me parece que es el tema en este momento donde se devela nuestro país racista, donde se devela nuestro país clasista, donde se devela las distintas formas de exclusión social. En este momento un servicio público se ponga a pensar primero hacia adentro, qué patrones de inclusión social quiere innovar en la SUNAR y plasmarlo como norma, como protocolo en su forma de servir a la ciudadanía. Pero primero trabajando su propio imaginario de servicio público. ¿Cómo va a cambiar su imaginario y sus prácticas atendiendo la diversidad étnica, la diversidad sexual, la diversidad por discapacidad, la diversidad por inequidad de género? ¿Cómo lo va a hacer la SUNAT? Eso me parece bien relevante. Disculpen, si ya lo están haciendo, yo obviamente los felicito. Trazo nuevos retos. Y en segundo lugar, después de pensar el imaginario que ustedes quieren instalar en el servicio público y quieren que la gente vea y enfrente y confronte cada que vaya a la SUNAR y encuentre una persona trans y encuentre una persona lesbiana orgullosa de serlo y trabajando, y una persona gay orgullosa de serlo y trabajando y reconocida, y una persona, no sé, que habla su idioma y que entiende sus imaginarios, sobre los registros públicos, ¿verdad? Yo creo que eso ya es un cambio cultural. Segundo paso, el segundo paso ya tiene que ver con lo operativo, ya tiene que ver con las cosas concretas de tener el traductor, de tener las rampas, de tener los protocolos, de atender en el primer piso,
de no tener pues las gradas, de tener la posibilidad de servicios de calidad que puedan decir yo soy tal y yo hago tal cosa y tener una conexión humana con el cliente a quien está sirviendo, el ciudadano al que está sirviendo, ¿verdad? Esa visión de calidad, esa visión de armonía, esa visión de acogida se tiene que instalar en los protocolos, en el conjunto de mecanismos de funcionamiento de la gestión de procesos que se tienen en la SUNAT. Y por otro lado está el tema de cómo vamos a hacer que el ciudadano sienta acogida sus preocupaciones en la superintendencia. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, y a mí me ha tocado ahora que estoy de decana del Colegio de Enfermeros con tantos conflictos internos por un pequeño grupito que está generando un montón de conflictos, ¿no? Me toca pensar cómo ustedes atienden la dificultad de la institucionalidad en el país. Nosotros somos un país informal, somos un país donde está instalada la cultura del vivo, somos un país donde se excluyen a los sectores que están generando institucionalidad. Es una cosa increíble, pero así funcionamos en términos culturales. Todavía de republicanos yo creo que tenemos poco, a pesar que tenemos 200 años y estamos próximos a cumplir el bicentenario. Y es más que evidente en el debate público en este momento, ¿verdad? Cómo la SUNAT, en medio de esas condiciones, instala un servicio al ciudadano que sea realmente inclusivo. Cómo lo instala en las distintas dimensiones y no en las dimensiones solo políticamente correctas hasta la fecha de un Estado conservador, de un Estado excluyente. Cómo lo instala desafiando esas posturas políticamente correctas. ¿Y qué cosa es lo políticamente correcto? Lo consensuado, lo que ya es hegemónico. Porque ser innovador es justamente ser marginal. Si nosotros queremos innovar, tú innovas desde el margen. Ningún científico descubrió el ADN desde el centro. No, se hizo preguntas marginales. Nadie genera derechos humanos desde el centro, se generan derechos desde el margen. Nadie genera innovación desde el centro, se genera desde grupos pequeños y desde el margen. Bueno, yo les propongo esto como mirada para la inclusión social. ¿Qué elementos desde el margen puede la superintendencia ir innovando en la atención al ciudadano que instalen nuevas maneras de incluir al ciudadano diverso del país? ¿Qué elementos desde el margen ustedes pueden incluir en sus registradores, en su tribunal registral, en sus procedimientos institucionales? Esa me parece a mí una pregunta muy relevante que necesitamos hacérnosla, porque si no hacemos este tipo de miradas, pensar fuera de la caja se va a remitir simplemente a maquillaje, se va a remitir a algunos elementos que podríamos cambiar puntualmente. No, yo creo que estamos en un momento de transformación social, política, en un momento de transformación cultural. Y no hay nada más objetivo que lo subjetivo. Si nosotros llegamos a instalar procesos de inclusión social desde lo subjetivo, que se visibilicen en las normas, que se visibilicen en los términos de referencia, que se visibilicen en los productos que se generan desde las instituciones, que se visibilicen en la normatividad interna que fortalezca la formalidad de nuestra institucionalidad y el respeto a la diversidad, yo creo que estaríamos dando el paso sustantivo que el país requiere para volverse una república de verdad y salgamos de esta condición de republiqueta de exclusión y reproducción de la exclusión en la que estamos. Mientras millones de peruanos sigan en condición de exclusión de los servicios públicos, no nos hemos ganado la legitimidad como república, no nos hemos ganado la legitimidad de un Estado hacedor de igualdad.
hacedor de provisión de servicios en base a una mirada de derechos. Creo que por allí hay una tarea que podríamos ir asumiendo paulatinamente. ¿Cómo lo logramos? Yo creo que no es posible avanzar en esta dirección sin control. Necesitamos tener entes de control dentro de la SUNAR, entes de monitoreo de la inclusión social dentro de la SUNAR. Si no tienes indicadores de inclusión social, si no tienes mecanismos de control de la progresión, del avance de políticas de inclusión social, no vamos a avanzar. Y a la par necesitamos fortalecer las instancias de promoción de la integridad. Porque uno de los elementos fundamentales de la inclusión social, o va de la mano de los procesos de política de inclusión social, van de la mano de los desarrollos de procesos de integridad institucional y de integridad de servidores públicos. Si no tenemos a la par control y desarrollo de mecanismos de integridad institucional, de integridad en la función, vamos a tener muchas limitaciones para avanzar en políticas inclusivas. En mi cabeza de gestora pública no cabe hablar de estándares de inclusión social si esos estándares no tienen metas específicas progresivas, no tienen mecanismos de control, no tienen adjudicación presupuestaria y no tienen a la par, a la mano y bien afiatado mecanismos que permitan el desarrollo de prácticas de integridad en una institución. Creo que esos son desafíos que tenemos frente a nosotros. La modernidad no significa solamente un Estado, un gobierno electrónico, avanzar en conectividad, avanzar en formas de comunicación entre nosotros, sino que tiene que ver con aquello que es profundo, la diversidad humana, con aquello que es profundo, el desarrollo de valores que nos permitan decir somos gente íntegra, que hacemos lo mismo cuando nos ven que cuando no nos ven. Es mucho más que ser una persona honesta, es mucho más que ser una persona, que asume los valores institucionales generales. La integridad tiene que ver con esa capacidad de respeto a sí mismo y de respeto al otro y de respeto a los valores sociales fundamentales, pero con una mirada mucho más integral que la mirada tradicional que tenemos de lo que son el otro ser humano, de lo que es la alteridad plena. Creo que conectar la gestión pública con esta mirada de valores, de justicia social, de inclusión, con esta mirada de derechos fundamentales, constituye hoy un reto enorme. Parece mentira, 2021, y tenemos que confesar que somos un Estado que no garantiza los derechos de todos. Somos un Estado que quiere ser inclusivo y que todavía está en proceso de descubrir los mecanismos para que esa inclusión social, para que esa inclusión plena de la diversidad humana sea parte de nuestras prácticas y sobre todo de nuestra cultura. Muchas gracias. Esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, doctora La Rosa, por sus alcances en tan interesante conferencia.